La Iglesia Católica se tomaban en penumbras, entre las columnas de mármol del Vaticano, al ritmo solemne de las campanas que anunciaban momentos que cambiarían el curso de la historia cristiana. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando muchos creían que los grandes gestos teológicos y litúrgicos habían quedado sepultados bajo el polvo de los archivos pontificios y que el debate sobre la misa antigua era ya una reliquia del pasado, una sacudida espiritual ha estremecido los muros de Roma. Y no ha venido de los pasillos burocráticos ni de los foros digitales, sino del corazón mismo de la tradición. El cardenal Raymond Leo Burke, una de las figuras más firmes, tenaces y controvertidas del catolicismo contemporáneo, ha dado un paso que nadie anticipaba, o tal vez, que muchos temían. A pesar de las incomodidades que su nombre provoca en ciertos sectores eclesiásticos, Burke sigue siendo un defensor férreo de la misa tridentina, aquel rito antiguo que durante siglos constituyó la médula de la identidad católica y que aún hoy, en comunidades dispersas pero fervorosas, resuena con la misma solemnidad que en las épocas doradas de la cristiandad. Sin embargo, lo que ha ocurrido en las últimas semanas no es simplemente una defensa más del rito antiguo. No es un comentario, ni una entrevista, ni una discreta carta pastoral. Es un gesto directo, audaz y cargado de consecuencias. Porque Burke ha decidido levantar la voz en medio de un pontificado naciente, el del Papa León XIV, un nombre que desde su elección se asocia a prudencia, diplomacia y un marcado deseo de unidad, pero que hasta ahora había evitado posicionarse sobre las tensiones litúrgicas que aún hierven en las entrañas de la Iglesia. Contra todo pronóstico, y desafiando las convenciones que recomiendan silencio en los inicios de un nuevo pontificado, Burke ha solicitado una audiencia con el nuevo Papa, y más aún, ha emprendido una campaña de oración pública a nivel internacional, invitando a los fieles de todos los rincones del mundo a rezar específicamente por León XIV. Pero no por motivos generales de salud o de gobierno pastoral, sino para que recupere el esplendor de lo sagrado en la Santa Misa. Este acontecimiento, al que muchos medios se han atrevido a calificar ya como la antesala de un posible giro litúrgico, ha revivido viejas controversias que parecían resueltas y ha hecho que cardenales, obispos y fieles miren nuevamente hacia Roma con el alma expectante. ¿Estamos ante una cruzada silenciosa? ¿Se prepara León XIV para reconsiderar las restricciones impuestas por su antecesor al rito tradicional? ¿O será este un intento de Burke por poner a prueba los límites del nuevo pontificado? Lo cierto es que algo profundo se está gestando. Y aunque oficialmente se habla de una campaña de oración, todos los que conocen los gestos y símbolos del Vaticano saben que nada en Roma es casual, y menos cuando involucra al cardenal Burke y a la liturgia tradicional. Las calles del Borgo Pío susurran. Los muros de la Plaza de San Pedro observan con esa quietud antigua que ha presenciado la caída de imperios y la coronación de papas. Los monseñores y diplomáticos de la curia murmuran en los pasillos, mientras los fieles de todo el mundo, desde los santuarios de México hasta los conventos de Baviera, encienden velas y entonan letanías por el alma de la Iglesia. Es un ambiente denso, de vigilia espiritual, como el que precede a las grandes decisiones que alteran el rumbo de la historia eclesiástica. Esta es la crónica de un encuentro que, aunque discreto en sus formas, podría abrir las puertas a un cambio profundo en el modo en que la Iglesia celebra su misterio central. La misa, ese acto sagrado que ha alimentado a santos y mártires durante 2 milenios, vuelve al centro de la escena. Y con ella, el eterno dilema entre tradición y modernidad, entre obediencia y resistencia, entre liturgia y pastoral. Prepárense, porque lo que ocurre en estos días en Roma no es una simple disputa entre prelados. Es, quizá, el primer gran acto de un pontificado que podría decidir si el rito que unió a generaciones de católicos volverá a brillar con luz oficial, o si quedará confinado a los márgenes de la historia. Un giro sobre la misa se avecina. Y en su centro, 2 nombres, Burke y León XIV. El cardenal Raymond Leo Burke, aquel prelado de mirada severa y verbo afilado que en las últimas décadas se ha convertido en el referente mundial de la defensa de la tradición litúrgica, decidió romper el prudente silencio que suele rodear los primeros meses de un nuevo pontificado. Y lo hizo con una iniciativa que no tardó en resonar desde las capillas más apartadas de Irlanda hasta los claustros benedictinos de América Latina. Convocó a todos los fieles de buena voluntad a participar en una campaña de oración mundial por el Papa León XIV, bajo la intención específica de que el nuevo pontífice reciba de lo alto sabiduría, fortaleza y discernimiento sobrenatural para enfrentar los desafíos de su ministerio, pero en particular, para que acoja de nuevo en el corazón de la Iglesia a la Santa Misa tradicional, ese rito milenario que fue durante siglos la forma ordinaria de culto en la cristiandad y que en tiempos recientes
ha sido objeto de severas restricciones. La noticia no tardó en propagarse como un incendio lento pero persistente. Portales católicos, blogs de liturgia, comunidades tradicionales y grupos de oración comenzaron a difundir la convocatoria. En pocos días, miles de fieles se sumaron al rezo del Santo Rosario, a novenas específicas y a vigilias eucarísticas, todas con una misma petición: que León XIV abra el debate y se atreva a reconsiderar la situación jurídica, pastoral y espiritual de la misa tridentina. Pero lo que para algunos no pasaba de ser una muestra de piedad legítima, para otros se interpretó de inmediato como un gesto cargado de contenido político y eclesial. Porque si algo ha caracterizado a Burke, es su habilidad para revestir sus movimientos con una piedad formal que oculta, o más bien revela a los entendidos, una profunda carga teológica y estratégica. Y es que esta campaña de oración, aunque revestida de fervor religioso, no puede desligarse del contexto reciente, la profunda controversia que estalló en 2021 tras la publicación del motu proprio Traditionis Custodes, mediante el cual el Papa Francisco limitó de manera drástica el uso del rito antiguo, delegando su autorización a los obispos diocesanos y cerrando el acceso de nuevas comunidades a la liturgia tradicional. Aquella decisión causó una fractura silenciosa pero muy real en sectores de la Iglesia, especialmente en Europa y América, donde centenares de comunidades tradicionalistas vieron amenazada su subsistencia. Burke, entonces, se alzó como uno de los más enérgicos críticos del documento, acusando al Vaticano de vulnerar derechos litúrgicos inalienables y de despreciar una riqueza espiritual que había sostenido a la Iglesia durante siglos. Por eso, cuando ahora, 4 años después, decide movilizar al pueblo de Dios en oración por León XIV y por la Santa Misa, nadie en Roma se atreve a tomarlo a la ligera. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal. El cardenal Raymond Leo Burke fue recibido en audiencia privada por el Papa León XIV. No hubo anuncio previo en el boletín oficial de la Santa Sede, ni comunicado posterior. Ninguna fotografía trascendió, ni registro visible de aquella reunión que, sin embargo, quedó marcada en la memoria de los pocos que, por azar o por deber, cruzaron aquella tarde los corredores del Palacio Apostólico. Según fuentes internas consultadas por círculos cercanos a la curia diplomática, la conversación entre Burke y el Papa no se limitó a la mera cortesía protocolar. Testigos anónimos aseguraron haber percibido en los semblantes de ambos prelados un tono de seriedad inhabitual, una gravedad que pocas veces se advierte en las audiencias ordinarias. Se habló, dicen, del estado espiritual de la Iglesia, de las tensiones doctrinales y pastorales que sacuden a las diócesis del mundo, y, sobre todo, del dolor que muchos fieles han expresado por las restricciones impuestas al rito antiguo. Burke, fiel a su carácter, habría presentado al Papa un documento de varias páginas, elaborado con minuciosa precisión teológica y pastoral, en el que no solo expone los motivos espirituales por los cuales, a su juicio, la misa tradicional debe gozar nuevamente de libertad plena, sino que además incluye testimonios de comunidades perseguidas, estadísticas sobre el crecimiento de vocaciones en los institutos ligados a la liturgia tridentina y, según afirman algunas voces reservadas, incluso citas de pontífices anteriores que advirtieron sobre el peligro de romper con la continuidad litúrgica. Pero lo más inquietante de aquella audiencia no fue el contenido explícito de los documentos, sino un mensaje encriptado que Burke, conocedor de los viejos códigos curiales, habría deslizado al Papa en forma de una reliquia, un pequeño misal de bolsillo de principios del siglo XX, usado por capellanes militares en los campos de batalla, donde, en una de sus páginas, se encontraba subrayada una antigua oración papal en tiempos de guerra espiritual. Los entendidos no tardaron en interpretar este gesto como una súplica velada, un llamado a León XIV para que, como sumo pontífice, tome conciencia de que la Iglesia atraviesa una batalla silenciosa y que devolverle dignidad y espacio a la misa tradicional podría significar una reconquista espiritual en medio de la confusión doctrinal y moral de la época. Nadie sabe qué palabras exactas se pronunciaron en aquella sala, pero desde aquella tarde, el ambiente en el Vaticano cambió. Los monseñores más antiguos reconocieron en el aire el mismo tipo de tensión densa que precedió a los grandes documentos de reforma y a las inesperadas decisiones que, en otros tiempos, sacudieron los cimientos de la cristiandad. León XIV, por su parte, habría abandonado la audiencia con el rostro serio, sumido en una reflexión profunda, acompañado de su secretario personal y con la reliquia de Burke en las manos, como símbolo mudo de una decisión que aún no ha sido pronunciada, pero que podría reconfigurar el mapa litúrgico de la Iglesia Católica Universal. Tras aquella enigmática audiencia, la maquinaria vaticana,
tan hábil en moverse entre silencios y gestos imperceptibles, comenzó a mostrar signos de actividad invisible para los ojos profanos, pero perfectamente inteligible para quienes han consagrado su vida a descifrar los códigos no escritos de Roma. En los días posteriores, un puñado de cardenales electos, todos ellos con larga trayectoria en asuntos litúrgicos y teológicos, fueron discretamente convocados a encuentros privados en salas apartadas del Palacio Apostólico, lejos de las oficinas donde suelen reunirse los dicasterios y aún más lejos de las miradas curiosas de la prensa acreditada. Lo que en los pasillos comenzó a conocerse como el Concilio de las Sombras no era, en sentido estricto, una reunión formal ni un consistorio oficial, sino una serie de conversaciones informales entre altos prelados, orquestadas por el secretario personal del Papa, Monseñor Angelo Martelli, un clérigo de perfil bajo pero reputación de estratega implacable. La consigna era clara: tomarle el pulso al colegio cardenalicio respecto a un eventual giro en la política litúrgica de León XIV. Algunos, como el cardenal Gerard Müller, antiguo prefecto de doctrina de la fe, habrían manifestado abiertamente su simpatía por la causa de Burke, recordando que la misa tradicional no es un mero vestigio arqueológico, sino una expresión viva de la fe de siglos que ha sostenido la piedad de generaciones enteras. Otros, sin embargo, como el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, habrían advertido con cautela sobre los riesgos de dar un paso atrás en lo que consideran uno de los legados más delicados de Francisco: la limitación progresiva de una liturgia que, a juicio de algunos sectores modernistas, alimenta tendencias nostálgicas y divisivas. En medio de este pulso doctrinal, León XIV permanecía en silencio, sin emitir pronunciamiento, pero recibiendo informes confidenciales de cada una de estas reuniones. Se dice que todas las noches, antes de retirarse a su capilla privada, el Papa leía minuciosamente los resúmenes preparados por Martelli, anotando a mano en los márgenes los nombres de cada cardenal y sus respectivas posturas. Los rumores sobre un posible documento pontificio comenzaron a circular con creciente insistencia. Algunos hablaban de un nuevo motu proprio que derogaría parcialmente Traditionis Custodes, devolviendo a los obispos mayor libertad para autorizar el rito antiguo, mientras que otros más audaces sostenían que León XIV contemplaba la posibilidad de una reconciliación litúrgica, un acto simbólico y pastoral mediante el cual ambas formas del rito romano, la antigua y la moderna, serían proclamadas nuevamente como legítimas y enriquecedoras para la vida de la Iglesia, enterrando décadas de enfrentamientos. La mera posibilidad de este escenario encendió alarmas en los sectores más progresistas, que temen que un gesto de ese calibre signifique legitimar de nuevo a movimientos tradicionalistas que en los últimos años habían sido relegados a las periferias eclesiales. Mientras tanto, las comunidades fieles a la misa tradicional intensificaron sus oraciones, organizando vigilias perpetuas, procesiones silenciosas y jornadas de ayuno. En abadías de Francia, conventos de México, iglesias de Polonia y hasta capillas clandestinas en China, miles de fieles se unieron en súplica bajo la misma invocación: que el Papa devuelva a la liturgia antigua su lugar en el corazón de la Iglesia. Roma se encontraba, una vez más, al borde de una decisión histórica. Y quienes conocen las viejas crónicas saben que cuando el Vaticano comienza a moverse en las sombras, es porque algo inminente está por suceder. El Papa León XIV meditaba en soledad ante la reliquia que Burke había dejado en sus manos. El eco de aquella posible decisión comenzó a retumbar más allá de los muros de Roma, alcanzando las cancillerías episcopales de todo el mundo y desatando una oleada de expectación sin precedentes. En diócesis de Europa, América Latina, África y Asia, obispos, sacerdotes y fieles de uno y otro bando siguieron minuto a minuto los rumores que salían desde la capital del cristianismo como antiguas señales de humo en una vigilia medieval. En París, la archidiócesis convocó una reunión de emergencia de su consejo presbiteral. En Buenos Aires, el arzobispo advirtió a sus sacerdotes sobre la prudencia que debían guardar en homilías y redes sociales hasta que la Santa Sede confirmase cualquier cambio. Y en Estados Unidos, especialmente en diócesis como Chicago y New York, grupos laicales a favor y en contra del rito tradicional organizaron vigilias de oración paralelas, cada una rogando a Dios por un desenlace opuesto. Los medios de comunicación se sumaron a la contienda espiritual. Canales de televisión católicos, portales conservadores y agencias de prensa laica comenzaron a lanzar reportajes, debates y editoriales sobre lo que muchos ya denominaban como el gran pulso litúrgico del siglo XXI. Algunos analistas señalaban que un eventual giro papal representaría no solo una cuestión litúrgica, sino una redefinición del rumbo doctrinal de la Iglesia,
un regreso al principio de continuidad que Benedicto XVI había intentado consagrar con su Morum Pontificum y que, según sus partidarios, fue desmantelado durante el pontificado de Francisco. Otros, en cambio, advertían que ceder a las presiones de Burke y sus aliados equivaldría a abrir la puerta a viejas divisiones, avivando las brasas de una guerra litúrgica que la Iglesia moderna había intentado apagar durante décadas. El mundo político también puso sus ojos en Roma. En países como Polonia, Hungría e Italia, dirigentes identificados con sectores conservadores vieron en esta posible restauración una reivindicación de los valores tradicionales y un freno a las corrientes progresistas que, a su juicio, habían debilitado a la Iglesia en Occidente. En contraste, gobiernos de perfil laicista y asociaciones seculares manifestaron su alarma, temiendo que este movimiento reforzara posturas morales conservadoras en debates contemporáneos sobre familia, bioética y derechos humanos. Pero quizás la reacción más conmovedora vino de miles de fieles comunes, hombres y mujeres sencillos que, lejos de los debates ideológicos y estratégicos, se arrodillaron en capillas humildes, ante altares domésticos o en parroquias rurales, rezando el rosario y pidiendo a Dios que iluminara al Santo Padre para que obrara según su conciencia y la voluntad divina. Roma, mientras tanto, conservaba su silencio ritual. El domingo de Pentecostés, la plaza de San Pedro se abarrotó como en los días de Pascua. Se esperaba que el Papa, en su homilía, diera al menos una alusión, una señal, un indicio sobre su decisión. Pero León XIV, fiel a su estilo, evitó cualquier mención directa. No obstante, quienes leyeron entre líneas percibieron en su predicación un giro de tono. Habló de la necesidad de custodiar los tesoros espirituales de la tradición, de reconocer en la diversidad de expresiones litúrgicas la riqueza del Espíritu Santo y de sanar las heridas internas que por décadas han fragmentado el cuerpo de la Iglesia. Aquellas palabras, pronunciadas con solemnidad desde el atril de Bernini, resonaron como un presagio. No hubo documento ese día, pero el mensaje había sido lanzado. Y quienes conocen las formas antiguas del Vaticano saben que cuando un papa habla así, es porque el decreto ya ha comenzado a escribirse en la soledad de su escritorio. El Vaticano, ese laberinto de mármol, frescos y pasillos que ha sobrevivido a cismas, guerras y herejías, volvía a palpitar al ritmo antiguo de las grandes crisis espirituales, cuando el peso de una decisión papal podía cambiar el destino no solo de los fieles, sino del mundo entero. Roma se convirtió, en cuestión de horas, en el epicentro silencioso de todas las miradas. Los peregrinos que llegaban desde distintos continentes, algunos con rosarios en la mano, otros con pancartas y manifiestos litúrgicos, se apostaban en la plaza de San Pedro, aguardando algún gesto, una filtración, un rumor que confirmara lo que desde las estancias pontificias aún no se atrevía a anunciarse. Dentro del Vaticano, los documentos circulaban como reliquias prohibidas. Algunos cardenales, según trascendió, se habrían reunido por última vez en la noche previa al anuncio para intentar persuadir al Papa de suavizar su decisión. Pero León XIV, heredero de una tradición que comprende el peso simbólico y profético de cada acto papal, había tomado ya su resolución. En su escritorio, bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio de bronce, reposaba el decreto redactado a mano, con anotaciones en los márgenes y una introducción que evocaba las palabras de San Pío V tras el Concilio de Trento. El documento, cuyo título provisional se decía era Traditionis Redintegratio, contenía no solo disposiciones concretas sobre la restitución de la misa tradicional, sino una profunda reflexión teológica sobre la continuidad viva de la liturgia en el cuerpo de la Iglesia, y una advertencia paternal a los prelados que, en su celo reformador, habrían olvidado la sacralidad de lo recibido. Cuando finalmente, la tarde del miércoles, el anuncio se hizo público a través de una sencilla nota de prensa leída por el director de la Sala Estampa del Vaticano, el efecto fue inmediato. Algunas iglesias de Europa repicaron campanas en señal de júbilo. En varias capillas de América y Asia se celebraron misas de acción de gracias. Por primera vez en años, comunidades católicas que se sentían marginadas encontraron en las palabras del Vicario de Cristo una reivindicación inesperada. Por su parte, las reacciones críticas no tardaron en llegar. Intelectuales, teólogos progresistas y medios de comunicación afines al modernismo litúrgico hablaron de retroceso, de fractura, de amenaza a los consensos posconciliares. Pero en Roma, la decisión estaba tomada. León XIV había optado no por la prudencia política, sino por lo que, en conciencia, consideró un acto de justicia espiritual.
El cardenal Burke, que no quiso hacer declaraciones públicas, fue visto aquella noche rezando a solas en la Basílica de Santa Maria Maggiore, ante el icono de la Salus Populi Romani. Algunos aseguran que en sus manos tenía el mismo pequeño misal de bolsillo que había entregado al Papa semanas atrás, recuperado ahora como símbolo de victoria discreta. Los cardenales que se opusieron se replegaron en silencio, conscientes de que en la lógica vaticana, las batallas se libran a largo plazo y ninguna victoria es definitiva. Pero más allá de las intrigas y resistencias, lo que quedó de aquel episodio fue una certeza: el misterio de la liturgia es más que una cuestión estética o ritual. Es el corazón palpitante de la Iglesia, el lenguaje con el que los hombres se relacionan con lo sagrado, y cada intento por someterlo a los vaivenes ideológicos de una época inevitablemente se estrella contra la fuerza silenciosa de la tradición. Roma había vuelto a recordarle al mundo que, en última instancia, el destino de la fe no se decide en los aplausos mediáticos ni en los laboratorios pastorales, sino en la humildad de los altares antiguos y en la fidelidad de los que rezan en silencio. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte al canal.